Bien, muchas gracias, Vero. Hacíamos una puesta a punto de estas reuniones en el marco de varios conflictos que hay, reuniones que tendrán lugar esta tarde en el Ministerio de Trabajo. Es momento de iniciar la primera entrevista de esta jornada porque la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, convoca una marcha para mañana viernes contra la pérdida del poder adquisitivo y contra la reforma de la seguridad social. Para hablar de estos temas recibimos a su presidenta, Estela Ovelar. Estela, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, han decidido movilizarse en la jornada de mañana. Un poco cuál va a ser la tónica de esta movilización. Hemos decidido una nueva movilización. Tuvimos una el 10 de noviembre. El reencuentro siempre va a ser mañana porque la necesidad de reencontrarnos los jubilados y pensionistas en defensa de nuestros derechos. La tónica principal es la pérdida de poder adquisitivo que seguimos sufriendo los jubilados y pensionistas y más aquellos de menores recursos. Si bien el ajuste otorgado a partir de enero de este año 2020-2023 significó una recuperación de un 1.5%, pero ya a fines de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censo marca una suba de precios al consumo de un 1.55. Solo con eso ya mantenemos la pérdida. El haber descontado ese 3% que se había otorgado el año pasado a modo de adelanto no llegó a equiparar la pérdida de poder adquisitivo. Además, este mismo instituto nos muestra que la suba principal en porcentaje estuvieron en los alimentos y en los medicamentos, que son justamente nuestra franja etaria la que más utiliza estos rubros. De ahí que solicitamos, como Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, la ONAJPU, un incremento, no a modo de adelanto, del 3% a partir de julio de este año. Porque además la suba importante que hubo en cuanto al supergas, a los productos alimenticios, ¿verdad? A la canasta básica. Entonces, una de nuestras reivindicaciones es esa. Después, ¿cómo viene, sobre todo para ir punto por punto, cómo viene ese en particular, el aumento del 3% a partir del 1 de julio? ¿Es algo que se ve viable, que se viene analizando, que se viene solicitando? Nosotros comenzamos a solicitarlo. Nuestros economistas, haciendo números, piensan que es posible, pero recordemos que los aumentos diferenciales, o sea, los que se dan a partir de julio, es todo decisión del Poder Ejecutivo, ¿verdad? No está determinado en ningún lado, es voluntad del Poder Ejecutivo. Recordemos que las jubilaciones mínimas se han mantenido en 17.265 pesos por aquellos aumentos otorgados con anterioridad y se dejaban como incremento en la pasividad. Entonces, esos aumentos otorgados diferenciales en el mes de julio fueron haciendo que hoy las jubilaciones mínimas estén en 17.263 pesos. ¿Qué es suficiente? No, no es suficiente. No, vivir con esa plata obviamente no es suficiente, Estela, pero para modo de ejemplo de los rubros en los que gasta más un jubilado, un pensionista, ¿qué incidencia tiene el gas que tuvo una suba, aunque en menor medida, para salarios sumergidos? ¿Qué incidencia tienen los medicamentos, los alimentos? Bueno, es, como yo decía al principio, donde nuestros jubilados y pensionistas más consumen, más gastan. En los alimentos fue un 11, un 12% de suba a partir de enero. Y en los medicamentos un 6, un 7%. Tenemos presente que nuestros jubilados y pensionistas están pasando necesidades, los que cobran la mínima y un poquito más, porque acá hablamos de la mínima, pero 20, 25 mil pesos es un poquito más. Pero es la misma necesidad. No están pudiendo satisfacer sus necesidades básicas. La necesidad básica prioritaria, el alimento, la medicación, el techo. Entonces, todo esto es lo que reivindicamos. Recordemos que en esos aumentos diferenciales que yo decía al principio, en el año 2021 se dio un aumento diferencial en julio de 243 pesos que fue descontado en diciembre. Y el año pasado fue un 3% a modo de adelanto que se descontó
con el ajuste de enero. ¿Esto después repercute, por ejemplo, en esas filas enormes que vemos en el Banco de Previsión Social, en el BROW, para solicitar préstamos, que también terminan siendo como una suerte de calecita, ¿no? Porque cubro estos gastos, pero tengo que pedir más dinero, entonces sigo pagando? Exactamente. Hoy tenemos recibos a la vista de personas que cobran 9.000 pesos debido a lo que tú dices, la necesidad para cubrir o para un medicamento o para comer un poco mejor, ¿verdad?, que hacen un préstamo, pero después eso tampoco alcanza y va otro préstamo. Y eso sí, lo vemos a diario. Se ve principalmente en diciembre porque el interés baja y porque de pronto también, digamos, se pretende llevar algo más a la mesa. Pero lamentablemente lo vemos. Y en cuanto a medicamentos, hoy un jubilado de menores recursos, o si toma 8 medicamentos, puede retirar en el mejor de los casos 4, o los parte a la mitad, entonces, para poder extenderlo. ¿Qué es eso? Es realmente, recae en la salud y en la calidad de vida. La falta de alimentos, la falta de medicación adecuada, el techo, las viviendas. La pandemia, esta franja etaria también ha golpeado mucho, en soledades, en enfermedades, en aislamiento, en ataques de pánico. Tenemos todavía secuelas de todo esto. ¿Está costando volver a reunirse después de la pandemia en este contexto que tú mencionás? Sí, nosotros hemos tenido regionales a nivel de todo el país. ONASPU divide las zonas, ¿verdad? Tenemos asociaciones de jubilados y pensionistas a lo largo y ancho del país. Somos aproximadamente 150 filiales. Y hemos tenido las reuniones regionales, norte, sur, centro. Y se ve las ganas de sus directivos de volver a tomar. Pero ha costado renovar esas comisiones de trabajo, porque sí, a la gente le cuesta mucho salir todavía. Quedaron temores, quedaron aislamientos y quedaron enfermedades mentales que hoy nos están atendiendo con la premura que esto necesita. Estela, ¿qué pasa con la vivienda? Un reclamo histórico, ¿no? También de ONASPU, bueno, de muchos sectores, pero de los jubilados. Nosotros, a nivel de jubilados, no hemos tenido respuesta en la vivienda. Sabemos que en el plan quinquenal del Ministerio de Vivienda se proyectaron 607 viviendas, adquirir 607 viviendas. De esas no hubo ni una sola licitación ni una sola adjudicación. ¿No se han entregado viviendas a jubilados o sí a modo de...? Lo que se entregó, sí se ha entregado, viene de edificaciones y licitaciones de periodos anteriores. De este periodo que vamos, no hubo ni una sola licitación ni una sola edificación. ¿Y ahí qué rol cumple el BPS? Porque en realidad es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda y el BPS que arma los listados y hace la selección de los jubilados a los cuales... Muy importante esa pregunta porque tenemos que dejar claro que el BPS administra, pero el Ministerio de Vivienda construye. Entonces, de ese fondo de vivienda debe de construir vivienda para jubilados. Recordemos que el aporte genuino para las viviendas de los jubilados fue de los propios jubilados con aquel famoso 1 y 2%. Cuando se cambió la forma de tributación, hubo un compromiso de gobierno que ese dinero se iba a cubrir con rentas generales, que además lo establece constitucionalmente, que se cubre al Banco de Previsión Social. Entonces, no sabemos si esos fondos se virtieron, después fue todo junto a un fondo de vivienda. La realidad hoy es que no hubo ni un solo llamado a licitación en este periodo, ni una sola edificación. Es más, recién se están retomando las viviendas que quedan vacías para reparar y volver a adjudicar. Eso lo administra el Banco de Previsión Social, pero los fondos tienen que venir del Ministerio de Vivienda para esos gastos de administración. ¿Qué pasa con el sistema de cuidados, que también es un planteo y se había dejado en suspenso por parte del MIDE, sobre todo teniendo en cuenta nuevos protocolos que se estaban estableciendo, nuevas modalidades para el sistema de cuidados con más garantías para los usuarios y también para los cuidadores? Exactamente. ¿En qué situación están hoy? En estos momentos, la información que llega a nosotros es que se vienen retomando muy lentamente el sistema de cuidados. El año pasado creo que fueron alrededor de 200, 243 con chicos con discapacidad. Y lo que reitero siempre, acá la ONASPU
no enfrenta derechos de niños contra viejos. Acá no es contra nadie. Acá es caminar todos juntos en un sistema de cuidados. Que es necesario el adulto mayor ser cuidado. Al estar el asistente personal cumpliendo un trabajo, tiene derecho a la seguridad social, a licencias, a seguro de paro, a lentes, a prótesis, y a su vez, principalmente las que cuidamos, somos las mujeres. Entonces, ¿quién cuida? Si bien vivimos más, debemos de establecer qué calidad de vida queremos para nuestras mujeres. Hoy el sistema de cuidado en una sociedad es imprescindible. Debe de haber sobre la mesa políticas públicas hacia nuestros viejos y principalmente... ¿Pero están logrando acceder? Todavía no. ¿Y qué respuestas obtienen de parte del Ministerio de Desarrollo Social? El tema económico, y ahora vamos a tomar, una vez finalizada esta marcha del día de mañana, que como pueden imaginar lleva toda un trabajo y una dedicación, vamos a retomar los pedidos de entrevista para conversar sobre estos temas, porque hay algo que pasa también. Nuestros viejos no pueden esperar lo mismo por el tiempo que los más jóvenes. Hay una realidad, porque hay un deterioro cognitivo, es una realidad que hay que mantener. ¿Se perdieron cuidadores y no se restablecieron, digamos? Exactamente, hay menos cuidadores y no se han restablecido, que es lo que nosotros queremos hacer el énfasis. Además, en un mercado que se necesita el trabajo, ¿no? ¿Tiene medido cuántos adultos mayores hay en espera de cuidados? No, no tenemos esa información, la debe de tener el Ministerio de Desarrollo Social. Porque hay otra cosa que es importante destacar. Con el tema del Ministerio de Vivienda, existía por decreto del 2009 una comisión consultiva que la integraba Ministerio de Vivienda, Banco de Previsión Social y 2 representantes de la organización más representativa del país, que hace 30 años que es la ONASPU y sigue siendo. Entonces iba 2 representantes de la ONASPU. ¿Qué era esa comisión consultiva? Se discutían los temas de vivienda, las mejoras, que no se edificara más en terrenos inundables, cerca de los cementerios, devolver los núcleos básicos evolutivos que no eran aptos para nuestros viejos. Había un ida y vuelta de otra manera. Lamentablemente esa comisión no funcionó más. Y nos pasa algo medio parecido con el sistema de cuidados. Teníamos otro tipo de relación más cercana en estas discusiones. Lo vamos a seguir intentando, vamos a continuar una ronda de entrevistas, porque, a ver, la ONASPU no se puede tomar, primero, no somos un partido político, partidario, no somos, es una organización civil que hace 30 años que está en el país, y yo creo que es una buena herramienta, y se ha comprobado a través de las pesquisas oftalmológicas con nuestros jubilados, que es una buena herramienta hasta de ayuda a los programas de gobierno. Porque tengamos presente que cuando se fueron a pesquisar adultos mayores para ser captados para intervenciones de catarata, las asociaciones filiales de ONASPU, son las que principalmente y pueden bajar a tierra. 320.000 personas pasaron. Al igual que el programa Ibirapitá, que era el plan Ibirapitá, ahora ese programa. Quiero preguntarte del actual plan Ibirapitá, pero antes, y nos quedan poquitos minutos, la reforma de la Seguridad Social ya se encamina a aprobarse en las próximas horas. ONASPU se ha pronunciado en contra de este modelo, sin embargo no les afecta directamente porque ya están jubilados. Bueno, ¿cuál es la postura de la actualidad? Bueno, como yo digo, aparentemente no afecta, pero si a los trabajadores les va mal, a los jubilados nos va peor. No olvidemos que como vayan al Consejo de Salario los trabajadores y lo que adquieran los trabajadores se ve reflejado después en un incremento de pasividades. ¿Por qué la ONASPU no acompañó este proyecto de reforma, que no es de seguridad social, que es de reforma previsional? La seguridad social es más que jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Seguro de paro, asignaciones familiares, seguro de salud, prestaciones sociales. Entonces, no acompañó porque para nosotros no hubo realmente un ida y vuelta en un diálogo nacional de seguridad social. Sí tuvimos un delegado que participó, pero más que nada escuchando a las comisiones que iban a participar. ¿No se aceptaron propuestas? ¿Hubo propuestas? Porque es el eterno dilema y reclamo de Hubieron propuestas, incluso en las notas que acercamos a la Comisión del Senado, a diputados, claro que hubieron propuestas. Lo que pasa que no fueron tenidas en cuenta. Aparentemente no nos toca, pero si se llega a aprobar, porque vieron que hubieron cantidad de cambios, que hoy sabremos realmente, digamos, en qué han quedado esas modificaciones de artículos.
pero lo vamos a ver reflejado en las viudas. Una viuda hoy con 40 años tiene derecho a mantener su prestación de por vida. Se lleva a 65 años. Después, los integrantes de la coalición de gobierno de Cabildo pidieron a 53. Queremos ver lo que hay. El monto para acceder a esa prestación de viudeidad baja. Eran 220.000 pesos y ahora es, o sea que puede percibir la persona para tener derecho a esa prestación, bajaría a 120.000. Cuando se elaboró la ley de flexibilización, donde las mujeres podíamos sumar un año por hijo, sí, ¿verdad? Hasta 5, eso no creó ningún déficit, porque además no podemos hablar de déficit en la seguridad social cuando constitucionalmente está estipulado cómo se deben de volcar esos aportes. Pero hoy esta ley marca que, bueno, se van a dar 2 años por un hijo con discapacidad. Pero esos 2 años, si el hombre se jubila antes, los puede obtener y después la mujer no los puede usar. Y por otro lado nos ocupa y nos preocupa muchísimo, y en eso sí, no estamos para nada de acuerdo, en la creación de la agencia reguladora. Una agencia que va a funcionar como ente autónomo sobre el Banco de Previsión Social cuando las competencias del Banco de Previsión Social están otorgadas constitucionalmente por su artículo 195. Va a ser con 3 directores nombrados por el Poder Ejecutivo, no va a haber representación social y además de tener el poder de contralor, ¿verdad? Y no estamos en desacuerdo con los contralores, ¿eh? Lo que estamos en desacuerdo con la superposición, digamos, de poderes, pero además tiene poder sancionatorio hacia los directores y jerarcas de los entes. Los pueden desde suspender hasta multas económicas. Sí. Pero hay constitucionalistas que dicen que bueno, que esto no afectaría desde el punto de vista constitucional, pero también tenemos constitucionalistas como el doctor Corseñac que dice que tiene un vicio de inconstitucionalidad importante. Bien, Estela, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Estas son solo algunas de las reivindicaciones que están sobre mañana. La mesa en la jornada de mañana, en la movilización que está organizando entonces ONASPU. 9 de la mañana, 19 minutos, cerramos por aquí la